Para este trabajo me tocó leer el libro de Cementerio de Animales y ver su película. Este libro tiene dos películas, yo me basé en la más nueva y con estos dos pues se realizó una portada y lo demás es pedido del trabajo. Para la realización de este trabajo se pidió leer un libro que tuviera su propia adaptación cinematográfica. Yo escogí el libro de Cementerio de Animales y su película más nueva, que es la del 2018. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en la realización de crear una nueva portada del libro que hayamos seleccionado y leído, que tenga su propia adaptación cinematográfica y con ello realizar una nueva portada y el trabajo pedido. Y de importancia del trabajo para poder demostrar mis habilidades como futuro diseñador gráfico aprendidas en clase y durante todo el curso para la realización de este trabajo final. El libro se llama Cementerio de Animales, pero por un mal cambio de doblaje aquí en Latinoamérica lo conocen como Cementerio Maldito. El autor es Stephen Edwin King. Es un escritor norteamericano, sucesor de sus compatriotas Edgar Allan Poe y Lovecraft, nacidos como él en la costa este de Estados Unidos. El Rey del Terror es uno de los autores más populares y de las prolíficas de la historia de la literatura. Su editorial es Signet Books, año de edición 14 de noviembre de 1983 y fue traducida en 19 idiomas. En la portada se puede apreciar uno de los objetos más importantes del libro como de la historia, una estaca de cruz que representa el cementerio y por el fondo y demás aspectos de la portada se puede ver maldito o macabro con cadenas de animales ya muertos y enterrados en el mismo cementerio. La estructura de la narración del libro es lineal y su espacio narrativo cuenta la historia que ocurre en Maine, un pequeño pueblo, y menciones de demás lugares desde Chicago, Orlando, Florida, lugar de trabajo del protagonista y su puesto médico en Disney World, Orlando. El tiempo narrativo no es muy claro, pero se da a entender que es desde el comienzo del verano e inicio de clases. Y el tipo de narrador que cuenta es el narrador de personaje testigo. Y aquí van 5 puntos de ejemplo de la narración. Luis se echaba hacia atrás. Luis, conteniéndose en silencio, se fue al coche. Se oyeron pasos en la cocina y Rachel se acercó a verlos. Luis trató de gritar y el mundo se borró de su vista dando vueltas. El velatorio estuvo en menos concurrido por la tarde. Luis bajó por el pasillo y se sentó en la primera fila. Uno de los argumentos principales es que El cementerio de animales narra la historia del Dr. Louis Creed, que al poco tiempo de mudarse con su esposa Rachel y sus dos hijos pequeños desde Boston a un pequeño paraje de Maine, descubre un misterioso cementerio escondido en lo más oscuro del bosque cerca del nuevo hogar de la familia, y al morir el gato de la familia Church, todo se volverá un caos y muerte para la familia de Louis Creed. La trama sucede al morir su hijo menor Gage, y por el terrible dolor que causó a la familia, su padre Louis Creed hará algo de lo que se podrá arrepentir a cambio de ver otra vez a su hijo y tener a su familia contenta. Pero lo que creyó que sanaría el dolor de su familia solo terminaría en consecuencias definitivas para ella y un final triste para ellos. El orden cronológico de los sucesos se divide en 7 puntos. Número 1, llegada a la nueva casa y conocer a su vecino de enfrente, Jude Crandall. Número 2, al encontrar muerto al gato Church y ocultar su muerte a su hija Ellie. Número 3, Luis al descubrir lo que puede hacer el cementerio de animales en una noche donde salió la familia de viaje, aprovecha y sepulta a Church, el gato de la familia, en el fondo más adentro del bosque del cementerio de animales para que vuelva a la vida. Número 4. Luis y su familia al estar en un picnic y perder de vista a Gage y de último momento lograr alcanzar a verlo acercándose a la gran carretera y correr hacia él y poder detenerlo, y al no lograr hacerlo, él mismo logra ver de frente cómo un tráiler atropella y le quita la vida a su hijo menor. Número 5. Luis al no poder alcanzar al salvar a su hijo de que lo atropellaran un gran camión en la gran carretera de enfrente y estar desesperado por el dolor que causó la familia, Luis en su dolor decide enterrar a su hijo en el cementerio de animales. Número 6. Al volver Gage de la tumba, la familia y las cosas se ponen turbias al ver un gran cambio en el niño y ver una oscuridad en él. Número 7. Al final podemos ver cómo Gage asesina a gran parte de la familia y a como su padre, Luis, termina con él. Aquí van algunos puntos más importantes, como el tipo de narrador omnisciente.
La estructura de la narración, la estructura de la historia es lineal. El espacio narrativo, la historia ocurre en Maine, un pequeño pueblo, y más lugares como Chicago, Orlando, Florida y Disney World Orlando. Tiempo narrativo, 1983. La duración de la historia, un mes de llegada a la nueva casa. El estilo de la narración es indirecto y libre, y aquí van algunos pequeños puntos de ejemplo. Louis Creed, que se quedó sin padre a los 3 años y no conoció a sus abuelos. Se dirigía hacia el sur y no pararía hasta Orlando, Florida, donde bajo nombre supuesto conseguiría un puesto médico en Disney World. Mientras en la búsqueda con cierta impaciencia y su poco de ansiedad, Rachel se puso al niño en la cadera y siguió a Aileen hasta el árbol que había al prado. Luis, conteniéndose en silencio, se fue al coche. El tejado de otra casa que asomaba a lo lejos hacia la izquierda y el prado, que llegaba hasta el bosque. ¿Estás en nuestra casa? Lo será, tesoro. ¡Hurra! Gritó ella, y casi lo dejó en sordo. La descripción de los personajes: Gage Creed, el hijo menor de la familia, blanco, con ojos verdes, y personaje secundario, y el que mayor protagonismo y peso tiene en la historia. Louis Creed, el padre de familia, alto, apuesto, muy fuerte y personaje principal en el que gira la historia y protagonista. Ellie Creed, la hermana de Gage, dulce, curiosa, amable, muy llorona y un personaje secundario, pero con relevancia en la historia. Jude Crandall, el vecino viejo, enfermo y amigo de la familia que vive enfrente de su casa y uno de los personajes principales. Rachel Creed, con cabello corto, muy delgada, la esposa de Louis Creed y madre de los niños, como personaje principal con un oscuro pasado que igual afectará a la familia. Church, el gato, mascota de la familia y mejor amigo de Ellie Creed, que como personaje secundario. Mi opinión personal del libro y todo el aprendizaje que llevó este trabajo. El libro de Cementerio de Animales es uno de los mejores libros que he leído. Es un libro que me llamó mucho mi atención por su temática oscura y terrorífica, ya que soy una gran fan del terror, con una historia que habla de la muerte y animales, dos de mis cosas favoritas en un libro, ya que lo hace muy bien contando una historia muy original, retorcida, horrorífica, llena de dolor, muerte y momentos tensos, llenos de suspensos, con personajes muy atractivos, con historias de origen de fondo igual tétricas y tristes, que involucran la muerte, el dolor, siendo así llamativos y reales a la vez, carismáticos, y al ser una historia muy oscura, ya que cuenta con muchos momentos fuertes, como la muerte de un personaje de un niño pequeño que muere atropellado por un gran tráiler de una manera violenta, y con su padre como espectador viendo cómo su hijo muere enfrente de él sin poder hacer nada. Para la realización de la nueva portada, en base a lo leído al libro y su adaptación cinematográfica, seleccioné algunos elementos del libro como objetos, personajes, características y momentos más importantes para la realización de la nueva portada, usando elementos claves como el cementerio y sus estacas de madera en forma de cruz, el gato Church, la gran autopista y el fondo oscuro y negro que representa la atmósfera oscura y tétrica que se representa en la historia. Todo esto como un pequeño resumen visual de lo que contará el libro, ya que los elementos utilizados representan los momentos más importantes y como de mayor interés para ser llamativo visualmente y despierte la curiosidad e interés para las personas que lo vean. En el análisis visual del cartel de la película del 2018, que es la más actual y más nueva, en el cartel se puede observar los elementos claves como los protagonistas de la historia: Louis, Gage, Ellie, Rachel, Jude y Church el gato. En el lugar donde sucede mayor parte de la historia, el cementerio de animales, con las estacas de tumbas de las mascotas sepultadas ahí, y de fondo se puede ver dos elementos claves para la historia como la nueva casa y el gran tráiler. El cartel es poético ya que puede ofrecer diversos pensamientos, emociones y sentimientos por lo terrorífico del cartel y los elementos del terror. Para algunas personas haría temblar de miedo, así comunicando al espectador un breve resumen de la historia a manera de póster. A continuación se mostrará el tráiler de la película del cartel visto. ¿Cuántos árboles? Qué bonito, ¿eh? No se parece nada a Boston. Ya estamos. Bueno, ¿qué te parece? ¡Wala! ¿Todo esto es nuestro? Hasta nos han dado el bosque para usar como jardín.
típico cuento. Los niños se retaban a entrar de noche en el bosque. Sabían que tenía algún tipo de poder. Lo temían. El bosque tiene algo extraño. Esta tierra es perversa. Puede que no sea más que una leyenda sin pies ni cabeza. Pero en el bosque hay algo. Algo que trae de vuelta las cosas. A veces es preferible la muerte. Como pudimos ver en el tráiler, la reseña crítica genera tensión y angustia permanentemente con escenas lúgubres, una música tétrica y una historia que, pese a tener algunas diferencias argumentales y de época, se apega bastante a la versión original de 1991. No cuenta con muchas escenas de sobresaltos, 2 o 3 como máximo, pero el clímax de terror está garantizado. Es sorprendente tanto para quienes conocen la historia original como para quienes no la conocen. Pues nada ocurre igual, cambian cosas sustanciales del viaje y desenlace. La trama de Rachel con sus tramas y sus miedos respecto al hablar de la muerte es bien lograda y fantástica. En el siguiente cuadro se puede ver la narrativa audiovisual versus la narrativa escrita. En la película la hija mayor muere en la carretera. A comparación de la narrativa escrita, en el libro el hijo menor de la familia muere en la carretera. En la película hay una muerte que deja devastada a la familia. En el libro hay una muerte que de igual manera deja devastada a la familia, pero con el cambio de que aquí es el hijo y no la hija. En el libro es más detallado y oscuro a la vez, pero menos tétrico que en la película. Y a comparación, en la película se ve un entorno más oscuro y terrorífico con clichés del terror, con ambientes oscuros, tétricos y situaciones más violentas y sangrientas con más tono adulto que en el libro. A comparación en la narrativa escrita, una obra maestra del suspenso en mi opinión. Este libro es excelente, las escenas que te muestran son escalofriantes y como ocasiones, en especial a mitad del libro, suceden cosas inesperadas que te dejan con la boca abierta. A comparación de la película, las interpretaciones están bien, no son destacables, pero son suficientes para que la historia sea creíble y esté dentro. Es sorprendente tanto para quienes conocen la historia original como para quienes no la conocen, pues nada ocurre igual, como dijimos. En la crítica audiovisual en el video se puede observar distintos nuevos personajes que en la novela no aparecen como cambios distintivos, dando introducción a la trama de la historia con escenas de mayor interés. En la crítica, los directores Kevin Kolch y Dennis Guider llevan a cabo una alteración esencial del argumento original que quizás enfurezca a los fans más puristas de King, pero que sin duda es positiva en tanto que multiplica la capacidad aterradora de la historia. Asimismo, la nueva versión aporta una gran sorprendente dosis de oscuro sentido del humor que ofrece puntuales alivios de la negrura y la filiación generales. Y en la opinión personal, la película me gustó mucho por su trama oscura y de terror, al tener buena historia como sus personajes y cada uno de ellos cuenta con un pasado de origen igual de oscuro y terrorífico que hace que la película sea más oscura y ver cómo le dan vida a los personajes del libro original. Y por último, ya para terminar este video, al realizar esta actividad me di cuenta de lo interesante que es el leer un libro, ya que pues personalmente no soy de las personas que suelen leer libros y la gran diferencia que existe entre él y su propia adaptación cinematográfica, pudiéndome dar cuenta de los detalles más importantes de la trama, como los mayores cambios entre una y otra, además de que con el conocimiento adquirido en la realización del trabajo y lo aprendido en clase, poder ser capaz de poder identificar distintos tipos de narradores como omniscientes, narrador personaje testigo, así pudiendo identificar el tipo de narrador de mi libro como las distintas maneras que hay de narrar una historia y el seguimiento de inicio hasta el final.
Y más que nada el poder crear una portada desde cero con el único conocimiento del libro. La lectura subjetiva se puede ver los personajes principales como breves momentos de importancia en la historia y película, como un breve resumen visual de lo que contará la película. La lectura subjetiva es terrorífica, oscura, da miedo, son algunas de las sensaciones que provoca el cartel al ser una película de terror. Y se puede ver que es poética. Esta es la portada de mi libro, Cementerio de Animales, y aquí está la portada que yo realicé para comparación del libro. Yo recomiendo más la película, ya que al ser un género de terror, la película lo logra plasmar de mejor manera y al mismo tiempo asustarte más. De igual manera, cuando lees el libro, te dan las mismas sensaciones de escalofrío, puedes ver y leer lo mismo de fuerte que son las escenas, pero en la película lo logran plasmar de una manera correcta, igual que en el libro, haciéndole honor, con pequeños detalles y pequeños cambios, pero de igual manera asustándote y provocándote esa misma sensación de escalofríos que es al leer el libro.